Muy bien, pues siendo hoy lunes 7 de enero del 2022, lo digo con mucha conciencia porque la semana pasada me equivoqué en la fecha, pero bueno, ahora no. Comenzamos nuestra sesión en la que ya de modo franco, ahora sí que de lleno, vamos a comenzar a exponer propiamente esa virtud maravillosa que es la de la fe, la virtud de la fe. Pero como ya vimos, la fe tiene dos vertientes, dos estilos, dos maneras de enfocarse, que son, repito, la fe racional, a la cual la inteligencia humana está capacitada para alcanzar el conocimiento de que Dios existe. En esta tierra ni los más grandes místicos van a alcanzar el conocimiento preciso de cómo Dios es, porque eso es la visión beatífica. Y eso solo se alcanzará una vez que hayamos salido de este valle de lágrimas y nos encontremos con un destino que en gran medida habremos de elegir. El camino que a través de la ética nos conduce a nuestro último fin, que es Dios. Pero con un enfoque en esta serie de sesiones más centrado en la revelación que propiamente en la inteligencia, sin descartarla, por supuesto, vamos a ir viendo a qué se refiere propiamente la virtud de la fe. Y solté por ahí en el grupo algunas preguntas a las cuales pues vamos a ir dando algunas respuestas. ¿Te consideras un hombre de fe? ¿Hasta qué punto llega tu fe? ¿A quién le crees más? ¿A tus necesidades o a Dios? ¿Te resulta difícil creerle a Dios o no? Porque fíjense, aquí hay comenzando de lleno con mi comentario sobre lo que es realmente la fe. La fe, más que creer en Dios, es creerle a Dios. La diferencia es abismal. Yo puedo creer que Dios existe. Sí, está bien. Pero creerle a Dios, sobre todo al Dios que se revela, al Dios que se inserta en nuestra historia, a Cristo, creerle a Cristo, eso sería la más perfecta definición de fe. Que por cierto, les platico que esta definición de fe, bastante poco académica en cierto sentido, la fui a escuchar hace unos cuantos meses en un bautismo al que fui invitado. Pues era el bautismo de mi nieto Fernando en Monterrey. Entonces en una parroquia regiomontana, nada popis, nada elegante, porque pues mi hija no tenía muchos recursos para hacerlo en la catedral o qué sé yo. Y nos fuimos a una iglesia, a una parroquia típicamente pueblerina, con un sacerdote muy simpático y muy pueblerino, que se pasó su sermón, o más bien dicho su fervorín, sobre el bautismo una vez que Fernandito fue bautizado, explicándonos muchas cosas. Y entonces soltó la pregunta a los 40 invitados que estábamos ahí, preguntó qué es la fe. Algunos levantaron la mano, cuando vi que nadie supo, la levanté yo y dije, pues la fe es el conocimiento racional de Dios o un don gratuito sobrenatural que Él nos regala. Y nos dijo, ¿cómo te llamas? Pues Juan Bosco, a tus órdenes, padre. Muy bien, es correcto lo que dices, pero yo les voy a decir algo más rotundo, más interesante. La fe, todavía mejor expresada, es no creer en Dios, sino, no tanto eso, sino creerle a Dios. Y particularmente, creerle a nuestro Señor Jesucristo. Creer en su palabra,
y difundirla, proclamarla, y sobre todo la fe más que nada en esta época tenebrosa es combatir el mal. Solo los que no tienen fe se quedan callados. Solo los que no tienen fe tienen miedo de proclamar la verdad o de denunciar el mal. ¿Por qué? Porque su criterio es un criterio mundano. Es decir, se van a guiar por el temor al mundo, por el temor a lo que el mundo pueda decirles, a lo que el mundo pueda quitarles, a lo que el mundo pueda criticarlos, o cerrarles puertas, o censurarlos, o qué sé yo. Así que, en resumen, la pregunta entonces al grupo sería, ¿te resulta fácil creerle a Cristo? ¿Te resulta fácil creerle a Cristo? ¿Sí ya me escuchaste, Jazz? Porque parece que no me habías escuchado. ¿La fe sirve solo para la salvación? Y una pregunta fundamental, ¿la fe afecta solo la eternidad o afecta también la vida diaria? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y por fe está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que sí, en efecto, contesto de una vez esta gran pregunta. ¿La fe solo afecta la eternidad? ¿O afecta también y principalmente la vida diaria? Entonces, de acuerdo con este sabio sacerdote humilde de alguna parroquia pueblerina, contesto, la fe afecta nuestra forma de vivir. Nuestra fe afecta nuestra forma de decidir. Nuestra fe afecta cada uno de nuestros actos libres. Porque podríamos decir que una persona de fe conduce su vida invariablemente con los ojos de la fe puestos en la eternidad, incluyendo las muchísimas cosas que pudiéramos no comprender. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más trabajo me cuesta comprender es como un monstruo de la naturaleza, un adefesio de la humanidad, un hombre perverso y maligno, llamado Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años, goza de cabal salud. O sea, sí, ya sabemos, como dice el ranchero mexicano, ¿no? Hierba mala nunca muere. ¿Y cómo es posible que muchachos de 15 años, en la flor de la edad, con todo un futuro por delante, o de 20 o 30, o como mi superalumno y superamiguísimo Enrique López, hayan sido llevados al cielo a los 42 años, cuando todavía habrían podido hacer el bien otros 60 más, cosa que él hacía con un nivel de brillantez que yo envidiaría. Porque muchas veces yo le hacía el chiste a Enrique, cuando yo sea grande quiero llegar a ser como tú. Y eso que prácticamente le doblaba yo la edad. Hay muchas cosas que solamente por la fe podemos decir, bueno, pues racionalmente no lo entiendo, como lo que acabo de decir. Pero si yo le creo a Dios, lo entiendo. ¿Sí? Entiendo que no lo pueda entender yo, porque a la luz de mi corta inteligencia, solo me queda creerle a Dios. Y Dios se manifiesta principalmente en sus obras, en lo que permite y en lo que provoca. Porque aquí vale la pena introducirles un conocimiento muy interesante. Sostenía yo una discusión con uno de mis nietos justamente ese mismo día del bautismo. Y entonces él decía, abuelito, pero es que yo no comprendo por qué Dios ha matado a tantos millones de personas, por ejemplo, en las guerras y en las enfermedades. Y tuve que explicar largamente, por fortuna terminó entendiéndolo, con mucha apertura y mucha humildad intelectual,
a pesar de sus 18 años. Lo que terminó él entendiendo es que Dios tiene dos tipos de voluntad. La voluntad activa, mediante la cual hace cosas, ¿sí? Y la voluntad permisiva, mediante la cual no hace cosas directamente, sino que permite que las hagamos los humanos. O las leyes que él ya creó en la naturaleza, en donde si te atreves a violarlas, pues las consecuencias serán inexorables. Como violar la ley de la gravedad, por ejemplo, o la ley de la combustión, o la ley del equilibrio, o cualquiera otra. Si las violas, solamente mediante una intervención divina directa, que llamamos milagro, las leyes naturales podrán ser suspendidas. Y de hecho así se define milagro: la suspensión transitoria o definitiva de una o varias leyes naturales. Entonces, independientemente de si es voluntad divina directa o voluntad permisiva, por ejemplo, en esta larguísima y terrible enfermedad de la que ya voy, parece, cantando victoria, pero todavía no acabo de salir, pues Dios no la ha causado, Dios me la ha permitido. ¿Por qué la ha permitido? Lo desconozco a ciencia cierta. Puedo inferir que es una prueba, ¿sí? Es una prueba a mi propia fe, es una prueba a mi paciencia, es una prueba a someter mi voluntad a la suya, porque yo no me lo busqué, por supuesto, ni hice nada, ni dejé de hacer nada en mi vida como para adquirir una enfermedad llamada herpes zóster y después su secuela, neuritis postherpética, y además porque pues yo ignoraba la existencia en el mundo humano de ese par de azotes. Entonces, en la vida cotidiana conviene que pensemos en esto. ¿Le creemos a Dios? ¿Vemos a Dios en cada una de las cosas que suceden? Hay un dicho formidable que pinta al hombre de fe. Si me preguntaran, ¿cómo describirías tú como psicólogo católico, desde luego, porque los ateos pues no creen en esto? Más bien que no creer, no lo conocen. Y lo que pinta a un católico auténtico, desde el punto de vista psicológico, sea profesional de esa ciencia o no, es la siguiente afirmación: todo lo que ocurre sucede para el bien de los que creemos, de los que le creemos a Dios. Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, subjetivamente juzgado, nos ocurre o nos deja de ocurrir para el mayor bien de las personas que le creemos a Dios. Por eso, por la fe, el justo vivirá. Estaba leyendo un reportaje aterrador, y me refiero a esto. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que fue fundado por Alberto Balleres, una persona a la que yo conocí muy bien hace décadas, porque fue mi cliente, dueño del Palacio de Hierro, fundador del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y presidente ejecutivo hasta los 90 y tantos años. Acaba de morir hace unos cuantos días. Leí un reportaje acerca de que en el ITAM ha habido, en lo que va del año, más de 10 suicidios. Estamos hablando escasamente de 38 días. Bueno, y el año pasado se alcanzó casi el centenar de suicidios entre chavos, alumnos del ITAM. ¿Cómo es posible? Obviamente, porque esas personas no son justas,
y no se aprovecharon de esta tremenda afirmación. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y como seguramente estos chavos andaban en cuestión de drogas, de sexo, de vicios, de permisividad, de irresponsabilidad, les recomiendo a todos, por favor, les voy a pedir de tarea, si tienen tiempo, que entren a Netflix o a ver dónde la consiguen y vean una película corta de 1 hora 10 que se llama Los Herederos. Así, escriban su nombre, Los Herederos. Es la historia de un grupo de chavitos de entre 15 y 18 años, hecha como con una cámara que los va siguiendo a lo largo de su vida cotidiana. Pinta el terrible desastre de la juventud de hoy. Y podemos decir que son justamente lo contrario de esta afirmación. El justo por la fe vivirá, y entonces, ¿cuál sería lo contrario? El injusto por su falta de fe morirá. Se suicidará. Será víctima del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia que lo sorprende, como dice un dicho por ahí muy sabio, el que ama el peligro en él perece. Muchísimos, aquí hago otra pregunta en la introducción que les mandé a todos. ¿Sabías que los problemas conyugales tienen su raíz en la falta de fe en Dios y en su palabra? ¿Sí? Porque cuando uno tiene problemas conyugales, le cree más al corazón propio, al hígado, a los órganos sexuales, que a la revelación, que a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el marido que no considera de manera práctica que él pertenece a su esposa y su esposa a él, entonces no trata a su esposa o no trata a su marido como una verdadera propiedad que pasa a formar parte de la propia personalidad. Y podría yo afirmar con aparente temeridad, pero con absoluta certeza, que tratar mal al cónyuge es tratarse mal a uno mismo. Porque él soy yo, él soy yo soy él. ¿Sí? De allí la falta de fe nos ha llevado en el ámbito conyugal a que, como lo dice el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la mayor parte de los matrimonios que se contraen en ese país, estamos hablando de un 75%, tienen broncas severas de disolución, de pleitos, de violencia, de divorcio, al 5.º año promedio. El 75%. ¿Cuál es el factor común? Pues que no le creen a la palabra de Dios. Si le creyeran a la epístola de San Pablo, que obviamente la epístola de San Pablo es palabra de Dios, esa epístola que nos leen en la iglesia en el sacramento del matrimonio, ¿sí? El amor es servicial, paciente y sin envidia, no lleva cuentas del mal, no lleva cuentas del bien, no es presumido, no es engreído, todo lo perdona, todo lo puede, no pasa jamás. Las palabras esenciales. Si tú creyeras eso, entonces por tu fe vivirías, por tu fe vivirías un matrimonio lleno de dicha, un matrimonio lleno de paz. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a perdonar, estás dispuesto a escuchar, estás dispuesto a acariciar, estás dispuesto a reconocer.
Y no porque un psicólogo cualquiera, incluyéndome, te lo haya dicho, sino porque es palabra de Dios. Y si tu fe si no vives por la fe, y si no le crees a Dios, entonces aplicar la epístola de San Pablo a tus relaciones conyugales, pues se vuelve absolutamente imposible. Por esa razón, el justo por la fe vivirá. Y no me refiero a la vida biológica, me refiero al verbo vivir, ¿sí? No al hecho de estar vivo, sino al hecho de vivir la vida. El justo por la fe vivirá la vida, ¿sí? Y si no tienes fe, aunque estés vivo, te sientes morir. Te deprimes, te quieres dar un tiro, quieres abandonar el planeta, pero tienes miedo y no lo haces. Y entonces, pues, ¿qué clase de vida es esa? ¿Por qué? Porque en tu corazón, en tus actos, en tu vida cotidiana, no hay justicia. ¿Por qué en este país y en general en todos? ¿Por qué un padre o una madre no educa a su hijo a su manera? ¿Por qué los educan a su manera y no a la manera de Dios? A ver, ¿cuál sería, definiendo la fe de manera práctica, cuál sería la forma esencial en la cual un papá que le cree a Dios educa a sus hijos? ¿Cuál sería el primer elemento? Le hago la pregunta al grupo y tienen 10 segundos para contestarla. Y estoy haciendo la pregunta antes de nuestra sesión de preguntas. ¿Cómo sabemos que un papá o una mamá educa a sus hijos en la fe? Buscando con humildad servir a Dios, ¿no? Buscando con humildad conocer y dar No, a conocer a Dios. no. A ver, Jazz. Los hechos, doctor. ¿Perdón? En los hechos, doctor. No. Ok. Es una expresión que utilizaban nuestros abuelos. Ay, repita la pregunta, por favor. Repito la pregunta. ¿Cómo sabemos si un papá o una mamá han educado o están educando a sus hijos en la fe? Porque acuérdense, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste a escala práctica esto que acabo de afirmar? Porque viven con modales, doctor. A ver, Diana González. Porque lo demuestran viviendo su vida con una confianza, o sea, sin preocupaciones, sin estrés, sin me explico. No. Todo eso que han dicho es correcto, pero hay algo que sería la prueba del añejo, ¿sí? A ver, Isabel. ¿Se refiere a que de tal palo tal astilla, como a ese dicho? ¿Doctor? No. ¿Por el testimonio de vida? No. Bueno, ya hubo muchos chances y ahí les va. A ver, el último, Mario. Por los modales, doctor. No. Hechos. Tal vez porque los niños son felices. No. Ok. Todo es cierto, pero hay algo que está por encima de todo eso. Una familia educadora en la fe, lo primero y lo que va a enseñar de manera permanente es el santo temor a ofender a Dios. He dicho. Inculcar en los niños el santo temor a ofender a Dios. Correcto. Lo cual nos lleva a la conciencia recta e ilustrada. Lo cual nos lleva al mantenimiento del estado de gracia. Lo cual nos lleva, como decía alguien por ahí sabiamente, a vivir sin preocupaciones o con un estrés muy manejable o incluso muy reducido o tal vez nulo.
Pero ¿cuál es el punto de partida? El santo temor de ofender a Dios. Que alguna mala pedagogía por ahí de algún curita pueblerino infiernero llegó a considerarse como el miedo a Dios, como el temor a Dios. Es una expresión totalmente desafortunada. A Dios no se le teme. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el plano estrictamente humano, ¿acaso a una persona que amamos no tememos ofenderla? Piénsenlo. Sí. Y nos cuidamos en movimientos, en gestos, en palabras, en actitudes, en decisiones, con tal de no ofender o lastimar a nuestro cónyuge cuando realmente lo amamos. Cuando no lo amamos, pues nos vale gorro. No nos cuidamos de no ofenderlo. Pero cuando lo amamos, lo primero que cuidamos es evitar la ofensa. Incluso la ofensa que pudiera ser involuntaria. A mí me costó muchos años aprender a modular mi voz, de tal modo que mi esposa no se sintiera ofendida. No es que yo gritara, sino por un tono de voz acostumbrado a dar conferencias, acostumbrado a manejar, cuando se podía, hace 2 años, ¿no? Auditorios enormes y a veces sin micrófono, pues entonces tengo voz de trueno de manera natural. Pero aprender a modularla para que mi esposita se sintiera amada, pues sí me costó cierto trabajo. Y al principio era, pues si no te estoy gritando. No, pues es que es la forma de hablar, no es el grito. Es la forma de hablar. El que ama finalmente acaba por encontrar la forma de no lastimar, de no ofender. Por eso es radicalmente el primer paso de una educación en la fe. Transmitirles a nuestra prole el santo temor de ofender a Dios. Lo cual los va a llevar a caminar con sumo cuidado en multitud de cosas que por desgracia el hombre posmoderno no reflexiona. Pero, No piensa en disculpe. ellas. Sí, Luz González. Pero eso no significa que debemos de temer a Dios en la manera de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Obviamente Dios no castiga. Es otro concepto. Ajá, exacto, porque, bueno, yo le enseñé a mis hijos que Dios es amor, Dios es su amigo, que ellos pueden hablarle con toda confianza a Dios. Jamás les enseñé que Dios castigaba. Muy bien. Porque Dios es amor, ¿verdad? Y eso yo lo vine a aprender ya de grande. Fíjate. Yo de chica, pues, a mí me criaron de la manera, sí, claro, el temor a ofender a Dios, pero también porque... Pues, porque había mucho miedo. Sí, en esa pedagogía incorrecta hubo mucho miedo, no hubo mucho amor. Sin embargo, hay un concepto fundamental, que fue probablemente el que más trabajo me costó transmitirle a mi nieto en aquella discusión que les platicaba hace unos minutos. Y es el concepto ranchero, dicho a lo ranchero, de que palo dado ni Dios lo quita. O dicho de una manera filosófica, Dios no te va a eximir de la consecuencia de tus decisiones. Dios no te va a eximir de la consecuencia de tu ignorancia. Sobre todo si es ignorancia culpable. Porque el desconocimiento de una ley no te exime de su obligatoriedad. Y estamos hablando de las leyes en cualquier aspecto de la vida. Sí, y esto claro, lleva a muchos, perdón Luz, esto lleva a muchos a pensar que Dios castiga. No es que Dios castigue, es que las consecuencias de nuestras acciones sí, exactamente, nos llevan a algo que parece castigo. Pero recuerde que no se mueve, o sea, todo es permitido, o sea, no que todo es permitido por ellos, pero no se mueve ni una hoja de un árbol sin el permiso de Espérame Dios. tantito, ahí hay una falla teológica muy grave. Y es la voluntad humana. A ver. Sí, pues Lo único
dice Paul Claudel, un formidable filósofo francés converso al catolicismo y que alcanzó cumbres de genialidad y de fe católica asombrosos. Paul Claudel nos enseña una cosa que es muy importante entender en este terreno en el que nos estamos moviendo, que es el terreno propiamente ya de la fe como virtud. Lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. ¿Esto qué significa? Que sí hay algo que existe aparte de la voluntad de Dios. Y es por voluntad de Dios que tenemos voluntad propia. Porque nuestro libre albedrío es un don gratuito de Él. Es un don natural, no es un don sobrenatural, es un don natural. Todo ser humano, no descerebrado, no esquizofrénico profundo, no loco, y que ya alcanzó la edad racional, a los 7, a los 8, tal vez a los 9, tiene libre albedrío. Y su libre albedrío lo puede llevar a moverse a pesar de o contra la voluntad de Dios. Entonces, pero claro, es válido entender que todo lo que ocurre ya sea porque Dios lo causa de modo directo o ya sea porque Dios lo permite. En ese sentido no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, porque finalmente, ¿quién está detrás de ti como persona libre? Pues el que te hizo libre. Si Él no te hubiera hecho libre, tú no lo serías. Así como no son libres los animales. Los animales no son libres, no tienen libre albedrío, no disciernen, no toman decisiones, no piensan en las consecuencias de sus actos. Nosotros sí, aunque somos la especie animal humana, ¿no? Pero ¿qué es lo estrictamente humano? La inteligencia y la libertad o libre albedrío. Con esas acotaciones, entonces el hombre de fe, la mujer de fe, siempre vamos a ver las personas de fe, cómo en cada cosa que sucede o no sucede, Dios está, directa o indirectamente. Amén. Ya sea porque lo haya permitido, ya sea porque lo haya causado. Un ejemplo muy dramático en estos momentos ocurre en el planeta Tierra. Y me refiero a la muy probable y ya casi inminente guerra entre varias potencias. De un lado ya tenemos a Rusia, a la cual se le acaba de aliar China. Terrorífico. Estamos hablando de las dos potencias nucleares máximas, o sea, China más Rusia nuclearmente juntas son superiores al resto de la humanidad, incluyendo Estados Unidos. Y por otro lado, la Unión Europea, bastante desarmada si la comparamos con la sola Rusia, y los Estados Unidos. ¿Dios va a querer un conflicto armado? No, Dios no lo quiere. Evidentemente Dios no lo quiere. Pero si un jerarca de los que tienen a su alcance, tal vez no hayan oído hablar de ese concepto, el concepto de lo que es el botón nuclear o el portafolio nuclear. El portafolio nuclear es literalmente un portafolio, un maletín, que solamente tiene Vladimir Putin, que solamente tiene Joe Biden, que solamente lo tienen 9 presidentes o primeros ministros en la Tierra. Solo hay 9 potencias nucleares. El resto de los países, casi 200, no tienen ese terrible y diabólico privilegio. Basta con que uno solo de ellos decida oprimir el botón nuclear para que se desate un conflicto de proporciones que pueden ser apocalípticas. ¿Dios lo causó? No. El ser humano lo decidió.
Es más, un solo ser humano contra la voluntad de los otros 8,000 millones de personas. Porque incluso personajes tan poderosos como el presidente francés, Macron, voló directamente a Moscú el día de hoy, o ayer y hoy, a tratar de convencer a Vladimir Putin de que no invada Ucrania. Porque si Vladimir Putin invade Ucrania, seguro habrá conflicto porque los Estados Unidos van a replicar, como ya lo dijo Joe Biden, de manera muy severa y contundente y armada. Que entonces, porque estalle un conflicto nuclear o un conflicto de proporciones apocalípticas, ¿vamos a perder la fe? Si Dios permite eso, ocurrirá para el beneficio de las personas que amamos a Dios. ¿Cómo? No lo sabemos con precisión. Porque habría que analizar cada caso, cada persona, cada circunstancia, cada situación. Vamos a imaginarnos qué pudo haber tenido de bueno para aquellas personas que en la Segunda Guerra Mundial sufrieron el bombardeo con bombas de fósforo por parte de los ingleses, alemanes, niños, mujeres, ancianos, heridos de guerra que estaban refugiados en la ciudad de Dresden y que fue bombardeada por los aliados, ¿sí? HSDP, por decirlo bonito, para minar la moral del pueblo alemán. ¿Cómo podemos pensar en que alguna de esas personas, que fueron 300,000, que ardieron durante días por las bombas de fósforo, pudieron haber sufrido, tenido, vivido alguna consecuencia positiva? Bueno, pues a lo mejor algunos se convirtieron, o muchos se salvaron, o todos ellos se salvaron ante un dolor que ya no podían suprimir, porque la bomba de fósforo es inapagable una vez que empieza a arder en el cuerpo humano. Entonces hay muchas cosas que no podemos contestar de manera precisa, pero que sí se contesta profundamente, tal vez no precisamente, pero sí profundamente, la persona de fe. ¿Por qué Dios lo permitió? Solo Él lo sabe y acepto su santa voluntad. Aun cuando ciertas cosas permanezcan en el misterio, en lo incomprensible, en lo inextricable, en lo tremendamente difícil de comprender. Así que entonces, por la fe, el justo vive. Por la fe, el justo vive. Bien, continuamos. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi fe? Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces, pero aquí cobra particular importancia el repetirlo. Nada más ahora sí voy a plantear la pregunta con sus 5 respuestas en orden de importancia. Las 5 respuestas para ¿cómo puedo fortalecer mi fe? La primera respuesta, en primer lugar, lo tiene la formación, el estudio, el conocimiento. Porque la fe sin conocimiento fácilmente se vuelve fanatismo. Y el fanatismo no te acerca a Dios. El fanatismo te aleja de Dios y sobre todo te aleja de tus prójimos. Una de las características más graves de las sectas es justamente la manera como ve al prójimo. El sectario ve al prójimo como un estúpido, como un imbécil, como un sujeto desechable,
como alguien que no merece vivir. De hecho, por ejemplo, en mis encontronazos con multitud de protestantes, me dicen, no, Juan Bosco, tú ya estás condenado. Tú ya estás condenado porque no has declarado en nuestra asamblea de creyentes verdaderos. No has proclamado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y yo le digo, mira, no lo he proclamado en tu asamblea, pero sí en la mía. Y la mía se llama Iglesia Católica. Y fue fundada en el año 33. Y la tuya, pues bastante después del año de 1521, ¿no? Y se enfurecen y terminan insultando, cortando y maldiciendo, porque es característica del hombre sectario, del que no ha estudiado la posibilidad muy cercana, muy fácilmente incluso demostrable, de que su, entre comillas, fe no lo es. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado a estudiar. A un protestante, y sobre todo a los protestantes que parecen sinceros, siempre les pregunto, dime cuántas encíclicas papales has leído. Y muchísimos de ellos, más de la mitad, me dicen, ¿qué es encíclica? ¿What? ¿De qué me hablas? ¿Qué es encíclica? Pues mira, encíclica en el idioma de los papas significa carta pastoral o carta declaratoria de principios o es una carta declaratoria de algún dogma. Si no has leído ni estudiado las encíclicas, no puedes ser un buen católico y por eso te volviste protestante. Mal católico, futuro protestante. ¿Y quién es un mal católico? Bueno, pues vamos a usar un parangón. Díganme, mientras estuvieron enamorados de alguna novia o novio, allá en los albores de su juventud, ¿cuántas cartas de su parejita dejaron de leer? Yo les puedo asegurar, ninguna. ¿Las leyeron todas? Bueno, yo todavía tengo por ahí en algún rincón las cartas de mi primera novia formal. Porque, bueno, las considero un tesoro literario, por así decirlo. No sentimental. Pero las leí todas. ¿Por qué? Porque tenía interés en su persona. En conocerla, en tratarla, en quererla, etcétera. Y de alguna manera, pues sí pensaba en serio en un probable futuro matrimonio. El que no se haya dado no significa que no haya tenido yo interés, o ella. Entonces, si somos católicos, ¿cuántas cartas de nuestros papas tendríamos que haber dejado de leer? Ninguna. Haciendo la analogía. Si la persona te interesa, leíste todas sus cartas. Y no solo las leíste, las contestaste. ¿Sí? Ya fuera de modo breve o de modo muy amplio, o a lo mejor solo verbal porque no podías escribir por alguna circunstancia práctica, pero siempre fue un mecanismo de comunicación. Incluso muchas parejas, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la saludable costumbre de tener un librito común en donde nos escribimos. En ese librito ella escribe sus miedos, sus inquietudes, sus alegrías, sus temores, sus tristezas, sus peticiones. Lo escribe cada 8 días, cada 15 días, cada mes, y yo le contesto o viceversa. Y es una comunicación maravillosa, epistolar, que recomiendo que todas las parejas tengan. Porque muchas veces las cosas serias o graves se pueden decir de mejor manera en lenguaje escrito que con palabras. Pero volvemos. Entonces, el primer elemento mediante el cual podemos fortalecer nuestra fe es muy concreto. Leer las encíclicas de los papas. Háganlo. Que se diga que este grupo y nuestros amigos
y los que nos siguen por Facebook, por YouTube, por Facebook, somos católicos, en serio. ¿Por qué? Porque leemos las cartas de nuestros pastores, de nuestros papas. ¿Y saben qué es lo más divertido del asunto? Que todas están en internet. Y otra cosa todavía más divertida, todas son gratis. Ninguna cuesta. Vamos, ni un centavo. Basta con dar un clic para que tengas acceso a ellas. Simplemente en un buscador como Google, Firefox, Safari, en la parte de arriba escriben encíclicas papales. Clic y aparecen todas. Y lean una cada semana o una cada mes siquiera, para que se sorprendan del formidable tesoro, un tesoro de incalculabilísimo valor, que es el tesoro de nuestra fe. Estamos a fondo, ya de lleno, hablando de la virtud de la fe. Entonces, la persona que no lea las cartas de nuestros papas, simplemente no puede acrecentar su fe, porque no va a acrecentar su conocimiento, sobre todo en cuestiones muy puntuales, cuestiones en el plano de la vida conyugal, cuestiones en el plano de la vida obrero-patronal, cuestiones en el plano económico de las naciones y de los pueblos, cuestiones de la moral de la vida cotidiana, multitud de asuntos. Por eso el hombre justo, la persona justa, por su fe vivirá. Si llevamos a la práctica la respuesta a esta gran pregunta que acabo de hacer, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Ponte a leer las encíclicas papales. Punto. No hay de otra. Son fascinantes además. Están escritas de una manera elegante, de una manera a veces un tanto coloquial, pero de una manera excelentísima. No son solo piezas cristianas o católicas o religiosas, son obras de arte literarias. Sobre todo, si me aprietan un poco, las de Pío XII, las de San Juan Pablo II y las de mi favorito, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que son obras cumbre a la inteligencia humana y desde luego a nuestra fe y a la revelación. Segundo, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Bueno, pues como lo decía muy inteligentemente Yasmín en la sesión anterior a la sesión propiamente dicha, con nuestras obras. Nuestras obras fortalecen nuestra fe porque el justo por su fe vivirá. ¿Cuáles son las obras de fe? Pues aquellas decisiones que hacemos buscando el bien honesto, aun cuando aparentemente sea una desventaja mundana. Un ejemplo muy típico, perdonar una deuda. A lo mejor desde un punto de vista de estricta justicia mercantil o de estricta justicia humana, es injusto para mí, pero ¿cómo es vista por los ojos de Dios? Tal vez perdonar una deuda es un acto de fe, porque sabemos que Dios multiplicará todas nuestras acciones. Es un acto de fe. Todavía no estamos viendo cómo nos multiplicó el billete que perdonamos. Y tal vez nunca lo lleguemos a ver de esa forma. Pero sabemos, por ser justos y vivir nuestras acciones por la fe, que Él no se queda con nada y que Dios tiene una característica, aparte de otras muchas, omnipotente, omnisabio, todopoderoso, bondadosísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que aquí debo decir en relación al tema que en estos momentos estamos manejando. Dios es el gran retribuidor.
Dios retribuye al 100 por 1. Y esto solo lo podemos comprobar con nuestras obras cotidianas basadas en la fe. Replicar de buena manera un insulto, replicar con palabras afables y con gestos amables a un individuo agrio y ofensivo, solo por la fe. Otra manera de fortalecer la fe. Ya quedamos, el estudio, las obras, la oración. La oración, sobre todo recomiendo la oración en segundo plano, que es la oración permanente del día completo. Mientras estás en vigilia, de alguna manera por tu mente, haz que pasen el Ave María y el Padre Nuestro N veces. Aunque te distraigas, retómalo. Retómalo en tu interior. A lo largo del día hay largos lapsos en los que no hacemos nada o estamos haciendo algo de tipo mecánico que permite que en la mente haya ideas, sentimientos, pensamientos. Bueno, pues entonces en vez de pensamientos e ideas sin valor, coloca un Padre Nuestro, coloca un Ave María, coloca una jaculatoria o cientos de jaculatorias, o la oración a San Miguel para que nos libre de las acechanzas del demonio, que acosa, acusa, seduce, molesta y tienta. Y entonces la constante oración nos libra del mal. Y además está en el Padre Nuestro, ¿no? Es la frase final del Padre Nuestro. La oración, pues. Otra más, mantenernos en estado de gracia. Si cometes un pecado mortal, y ahora sí que el que no cae resbala, en la casa del jabonero, el que no cae resbala, si tienes conciencia de un pecado mortal, confiésate lo antes posible. No dejes pasar meses y tal vez años sin confesarte. Contéstate a esta pregunta tan sencilla. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Si tienes más de un mes, más de 2 meses, algo anda mal. Y algo podrido apesta en Dinamarca, como dice Hamlet. Justamente en la obra cumbre de Shakespeare, Hamlet. ¿Sí? Es el mal. Entonces no dejemos que el mal se vuelva natural. No dejemos que el mal se vuelva nuestro compañero. No dejemos que el maligno se apodere de nuestra alma a tal grado que ya ni siquiera nos demos cuenta. Porque entonces estamos a punto de perder la fe o ya la perdimos. Y algo en donde generalmente la puerca tuerce el rabo, ¿cómo podemos acrecentar nuestra fe? Con sacrificios. Y aquí recomiendo que recordemos, principalmente, y con esto cierro la sesión de hoy, al prototipo en la historia de la humanidad, al prototipo de hombre que demuestra su fe, in extremis. Me refiero a Abraham, que prueba su fe cuando Dios le pide que le lleve en sacrificio, como si fuera un becerrito o una paloma, a su hijo Isaac. Y cuando ya Abraham se dispone a clavar la espada o el puñal o el arma que haya sido para el sacrificio, la que se acostumbraba en aquella época bíblica para el sacrificio de animales, que era lo acostumbrado en el culto divino. Cuando ya se aprestaba a traspasar el corazón de su hijo, Dios mismo detuvo su mano y le dijo: te haré el líder de una gran nación, tan numerosa y tan poderosa. Ya conocemos
toda la promesa de Dios a Abraham, que probó su fe, incluso estando dispuesto a ofrendar a su hijo en oferta, en sacrificio, porque Dios así se lo había pedido. Era una simple y terrible prueba. A nosotros no nos va a pedir Dios algo similar, pero sí nos pide multitud de cosas cotidianamente, de tal forma que vamos a acrecentar y vamos a probar nuestra fe mediante el sacrificio de aquello que nos pida la vida cotidiana, e incluso de vez en cuando con algún sacrificio extra que nos salga del corazón, o tal vez no del corazón, pero sí de la inteligencia, porque entendemos que es agradable a los ojos de Dios y Él se encargará de fortalecer nuestra fe. Aquí termino mi exposición y comenzamos entonces nuestra sesión de preguntas, respuestas, comentarios y todo lo que nos quieran aportar. Adelante, por favor. Tenemos a Mario Limón con la mano levantada. Adelante, Mario.